Bueno, tipos de datos. Esto ya lo vieron en la clase pasada, pero lo que hay que tener en cuenta es que la IBM tiene slots de datos de 32 bytes y cada tipo de dato que tiene Solidity de alguna u otra forma se termina acomodando en esta estructura de 32 bytes. Hay varias categorías de datos. Los más comunes son los value types, que serían los datos más básicos, los uints, los ints, los address y los bool, que todos tienen como un tamaño menor a 32 bytes, o sea que se pueden guardar en un solo slot. Solidity tiene algo que se llama packing, que básicamente es cuando uno define los distintos atributos de un contrato en la definición del contrato, si ocupan menos de 32 bytes, por ejemplo, un uint 128 y un uint 128 y se definen uno al lado del otro, el compilador lo que va a intentar hacer es guardar esos dos datos en un solo slot, en vez de usar dos. Esto lo hace por un tema de ahorro de gas, porque cada lectura de un slot de storage consume gas. Entonces, al guardar los dos en uno solo, te estás ahorrando una lectura. Lo mismo con la escritura. Eh, Hay casos en los que esto puede llegar a ser contraproducente. Lo que se recomienda siempre es que los datos que se vayan a empaquetar en un mismo slot sean datos que se usen en conjunto. Por ejemplo, dos valores que siempre se van a leer a la par o que siempre se van a escribir a la par. Porque si no, lo que te puede llegar a pasar es que al intentar empaquetar estos dos datos a nivel opcodes, se agrega un montón de lógica extra que termina sumando gasto de gas. Entonces, no siempre es bueno que se empaqueten distintos datos en un solo slot. Depende mucho de la implementación del contrato. Pero bueno, hay que tenerlo en cuenta. Después tenés el contract types, que básicamente sería la definición del contrato, la clase del contrato, o sea, qué métodos tiene, qué propiedades tiene, etcétera. Esto es a nivel, por ejemplo, definición de contratos, como un RC20. Después tenés datos más complejos, que son, por ejemplo, los arrays. En Solidity tenés dos tipos de arrays, arrays dinámicos y arrays con tamaños fijos. Eh, lo que define esto es la forma en que se guarda en el storage a bajo nivel, que no lo vamos a ver acá, pero bueno, uno puede tener arrays por ejemplo, de bytes, puede tener arrays de wins fijos, por ejemplo, decir, tengo un array de 10 wins, o no sé, o por ejemplo, arrays de addresses también, con valores fijos. Y después tenemos los arrays dinámicos, que son arrays que uno no sabe la cantidad de ítems que van a tener. Después tenemos los User Defined Types, que es algo que se agregó hace poco, que es básicamente crear tipos definidos en base a otros tipos, que para eso se agregaron un par de funciones que se llaman wrap y unwrap, que no lo vamos a ver ahora, pero bueno, es algo que se agregó hace poco, creo que hace 2 o 3 versiones de Solidity. Después tenemos los function types, que sería básicamente la interfaz de cada función. Otra cosa que se ha agregado hace poco es que para que viene del mundo de JavaScript, se puede pasar funciones como parámetros a otras funciones con un montón de restricciones. No es algo tan permisivo como pasa con JavaScript, que uno define una función y la pasa como si fuese un valor cualquiera a otras funciones, pero se puede hacer de cierta forma. Y los reference types son un subtipo de los tipos de datos, que básicamente uno cuando llama una función y pasa algo como parámetro, se puede pasar de dos formas, por valor o por referencia. Por valor básicamente es a crear una copia del dato que se está pasando y usarla localmente en esa función. Por referencia es, yo tengo este dato guardado, en este caso, en la blockchain, en este puntero, yo te paso el puntero y todo lo que vos hagas con ese puntero va a impactar en el dato original. Entonces, lo que va a pasar es que si vos modificas algo de ese dato, se va a replicar en la blockchain. Entonces, vas a terminar modificando el dato original. Que eso hay que tenerlo en cuenta y depende de tu caso de uso es si vas a querer hacer eso o no.